En un rincón olvidado del mundo, donde los caminos de tierra se retorcían como venas entre colinas verdes y árboles ancianos, vivía Amma, una mujer de edad avanzada, cuya presencia parecía fundirse con el paisaje. Su hogar era una casita humilde, con paredes de adobe cocidas por el sol y un tejado de paja que crujía suavemente bajo la brisa. No había lujos en su vida, ni muebles tallados, ni cortinas de seda, ni lámparas que iluminaran más allá de una vela titilante. Pero lo que faltaba en objetos, sobraba en alma. Amma vivía con una paz que parecía desafiar las leyes del mundo moderno, un mundo que corría tras promesas de más, siempre más. Cada mañana, cuando los primeros rayos del sol se colaban entre los árboles, Amma se levantaba con la misma rutina. Abría la ventana de madera desgastada, dejaba que el aire fresco llenara sus pulmones y miraba su pequeño jardín. Allí, entre hileras de tomates, calabacines y hierbas silvestres, encontraba su propósito. Hablaba con las plantas como si fueran amigas de toda la vida, susurrándoles palabras de aliento mientras arrancaba las malas hierbas o regaba con una vieja regadera de hojalata. «Crece fuerte, pequeño», decía a un brote de albahaca, o «no tengas prisa, el sol siempre vuelve», a un tomate aún verde. Su voz, suave pero firme, parecía convencer a las plantas de que todo estaría bien. En el corral, a pocos pasos de la casa, vivía su compañera más fiel, Papi, una gallina blanca con plumas que brillaban bajo el sol como si estuvieran pulidas. Papi no era una gallina común. No era solo una fuente de alimento, sino una presencia viva en la vida de Amma. Una criatura que parecía entender el ritmo tranquilo de su hogar. Cada día, sin falta, Papi ponía un huevo, uno solo, en el mismo rincón del corral. Amma lo recogía con cuidado, como si sostuviera un cristal frágil, y siempre decía lo mismo. «Uno es suficiente. Gracias, papi». Luego, con una sonrisa que arrugaba aún más su rostro curtido, volvía a la cocina para preparar su comida. La vida de Amma era sencilla, pero no vacía. Su ropa, remendada y desteñida, colgaba de un cordel al lado de la casa. Sus muebles eran pocos: una mesa de madera, un par de sillas que cojeaban ligeramente y una cama con un colchón relleno de paja. Sin embargo, cada objeto en su hogar parecía contar una historia. La mesa tenía marcas de años de uso. La silla, un crujido que parecía hablar de las muchas noches en que Amma se sentaba a escribir en su cuaderno de tapas gastadas. Ese cuaderno era su confidente, donde anotaba pensamientos, reflexiones y pequeños fragmentos de sabiduría que la vida le había enseñado. El pueblo cercano, San Isidro, era un lugar pequeño, con casas de adobe y techos de teja, donde la vida giraba en torno al mercado semanal, las cosechas y las historias que los ancianos contaban al atardecer. Los vecinos conocían a Amma, aunque no todos la entendían. Algunos la veían como una anciana excéntrica, alguien que vivía con menos de lo que podía tener. «¿Por qué no vende sus verduras en el mercado?», preguntaban. «¿Por qué no cría más gallinas para tener más huevos?». Pero Amma no vivía para responder a esas preguntas. Ella vivía para encontrar alegría en lo que tenía. El canto de los pájaros, el aroma de la tierra húmeda, el calor de un huevo recién puesto. Esa mañana, como todas, Amma caminó hacia el corral con su paso lento pero decidido. El aire era fresco, con un toque de rocío que aún colgaba en las hojas. Papi, fiel a su rutina, estaba en su rincón cacareando suavemente como si diera los buenos días. Amma se agachó, recogió el huevo y lo sostuvo en sus manos. Era pequeño, de cáscara blanca y lisa, pero para ella era un tesoro. «Uno es suficiente», murmuró y regresó a la casa.
En la cocina puso el huevo a hervir en una olla pequeña, mientras cortaba un tomate maduro y unas hojas de albahaca de su jardín. La mitad del huevo, mezclado con arroz y verduras, sería su almuerzo. La otra mitad, guardada con cuidado bajo un paño limpio, sería su cena. Mientras cocinaba, Amma tarareaba una melodía antigua, una que su madre le había enseñado hace décadas. Era una canción sin palabras, solo un murmullo que parecía acompasarse con el viento. Afuera, el mundo seguía su curso. Los niños corrían hacia la escuela del pueblo. Los carros de los comerciantes traqueteaban por el camino de tierra y el sol subía lentamente en el cielo. Pero dentro de la casita de Amma, el tiempo parecía moverse a otro ritmo. Uno más pausado, más humano. Esa tarde, mientras Amma descansaba en su porche, una niña del pueblo, Clara, apareció corriendo por el sendero. Clara era una pequeña de ojos grandes y cabello desordenado, siempre llena de preguntas. «Amma», llamó jadeando, «¿por qué solo tienes una gallina? Mi papá dice que podrías tener más y vender huevos en el mercado». Amma sonrió, invitándola a sentarse a su lado. «Clara, pequeña, ¿para qué quiero más? Papi me da lo que necesito. Un huevo al día es suficiente para mí, y me deja tiempo para cuidar mi jardín, hablar con el viento y escribir en mi cuaderno». Clara frunció el ceño confundida. «Pero si tuvieras más, podrías comprar cosas, como un vestido nuevo». Amma rió suavemente. «Un vestido nuevo no me haría más feliz, pequeña. La felicidad no está en lo que compras, sino en lo que valoras». Clara no parecía convencida, pero se quedó un rato más ayudando a Amma a regar el jardín. Mientras trabajaban juntas, Amma le contó historias del pasado. Cómo había aprendido a cultivar de su abuela, cómo los árboles del campo parecían susurrar secretos si uno escuchaba con atención. Clara, fascinada, olvidó sus preguntas sobre los huevos y se perdió en las palabras de Amma. Cuando la niña se fue, corriendo de vuelta al pueblo, Amma escribió en su cuaderno: «Hoy le enseñé a Clara que la riqueza no se cuenta en monedas, sino en momentos, que su corazón aprenda a escuchar antes de querer». Esa noche, mientras comía la segunda mitad de su huevo, Amma miró por la ventana. Las estrellas comenzaban a aparecer, tímidas al principio, como si dudaran de su brillo. Pero Amma no dudaba. Sabía que su vida, aunque pequeña a los ojos de otros, era inmensa en su interior. Y mientras el mundo dormía, ella cerró los ojos, agradeciendo por un día más de simplicidad, por papi, por su jardín, por la paz que nadie podía comprarle. Los días en San Isidro seguían su curso, como el río que serpenteaba cerca del pueblo, tranquilo pero constante. Amma continuaba con su rutina: despertar al alba, cuidar su jardín, recoger el huevo de papi, cocinar con cuidado y escribir en su cuaderno al caer la noche. Pero había algo en el aire aquella semana, una especie de energía inquieta que parecía susurrar que algo estaba a punto de cambiar. Era un martes por la mañana cuando Amma notó algo diferente. Al acercarse al corral, papi estaba más inquieta de lo habitual, moviendo las alas y cacareando con una urgencia que no era común en ella. Amma, con su calma de siempre, se acercó y acarició las plumas blancas de la gallina. «Tranquila, pequeña, ¿qué tienes hoy?», dijo en voz baja. Al mirar el rincón del corral, sus ojos se abrieron con sorpresa. Allí, entre la paja, no había uno, sino 2 huevos. Era la primera vez en años que papi ponía más de uno. Amma los tomó con cuidado, sosteniendo uno en cada mano, y se quedó en silencio por un momento. No era codicia lo que sentía, sino una especie de maravilla, como si la vida misma le hubiera guiñado un ojo. Regresó a la cocina,
puso los huevos sobre la mesa de madera y los observó. Eran idénticos, pequeños, blancos, perfectos. «Gracias, papi», murmuró, aunque esta vez su voz tenía un matiz de curiosidad. ¿Qué significaba este cambio? ¿Era una señal, un regalo, una casualidad? Ama no era de las que buscaban significados en cada detalle, pero tampoco ignoraba los pequeños milagros de la vida. Decidió, como siempre, confiar en su instinto. Herviría un huevo para ella, como de costumbre, y el otro encontraría su lugar. Esa tarde, mientras caminaba por el sendero hacia el pueblo para intercambiar algunas verduras por hilo de coser, Ama llevó el segundo huevo envuelto en un paño limpio. No tenía un plan claro, pero sabía que el huevo no era solo suyo. En el camino, se encontró con Javier, un joven leñador que cargaba un montón de ramas sobre los hombros. Su rostro estaba cubierto de sudor, y su camisa, raída, dejaba ver las marcas de un día duro. Ama lo conocía. Era un chico trabajador, pero las cosechas de su familia no habían sido buenas ese año, y la comida escaseaba en su casa. Javier llamó a Ama con suavidad. El joven se detuvo limpiándose la frente con el dorso de la mano. «¿Sí, doña Ama?» Ella sacó el huevo del paño y se lo ofreció. «Para ti. Cómetelo. Te dará fuerza». Javier parpadeó, sorprendido. «¿Para mí? Pero usted no tiene mucho. ¿Por qué me lo da?» Ama sonrió. «Porque hoy tengo más de lo que necesito, y lo que sobra se comparte». Javier tomó el huevo con cuidado, como si temiera romperlo, y sus ojos brillaron con algo que parecía gratitud, pero también asombro. «Gracias, doña Ama», dijo, y siguió su camino con una sonrisa tímida. Esa noche en su cuaderno, Ama escribió: «Hoy recibí el doble, no para guardar, sino para dar. La abundancia no es mía, si no alivia a otro». Cerró el cuaderno y se sentó frente a la ventana, donde la luz de la luna bañaba el corral. Papi dormía tranquila, ajena a la pequeña revolución que sus dos huevos habían causado. Al día siguiente, la noticia de los dos huevos comenzó a correr por San Isidro. Los niños, siempre curiosos, llegaron al porche de Ama con preguntas. «¿Es verdad que papi puso dos huevos?», preguntó Clara, con los ojos abiertos como platos. Ama asintió, ofreciendo a los niños un puñado de higos de su jardín. «Sí, pequeña, pero no es la cantidad lo que importa, sino lo que hacemos con lo que tenemos». Los niños, más interesados en los higos que en la filosofía, se rieron y corrieron a jugar. Sin embargo, no todos en el pueblo veían el evento con la misma inocencia. Don Miguel, un comerciante del mercado, llegó esa tarde con una propuesta. Era un hombre de mediana edad, con bigote bien recortado y un aire de quien siempre está calculando. «Doña Ama, he oído lo de su gallina. 2 huevos al día es una oportunidad. Podría venderlos en el mercado. Le daría un buen precio». Ama lo escuchó con atención, como siempre hacía, pero su respuesta fue clara. «Papi no es una máquina, don Miguel. Es parte de mi hogar. Los huevos que da son un regalo, no un negocio». El comerciante frunció el ceño, insistiendo. «Pero piénselo, podría tener más gallinas, un puesto en el mercado. Podría vivir mejor». Ama sonrió con calma. «Vivo bien, don Miguel. Vivo con paz». El comerciante se marchó, no sin antes murmurar algo sobre oportunidades perdidas. Pero Ama no se inmutó. Sabía que el deseo de más podía disfrazarse de progreso, pero también podía robar la libertad de disfrutar lo que ya se tenía. Esa noche, mientras comía su mitad de huevo con un puñado de arroz, pensó en Javier, en su sonrisa, en cómo un pequeño gesto podía cambiar un día. Y supo que había tomado la decisión correcta. Los días siguientes, papi continuó poniendo 2 huevos.
Ama mantuvo su rutina, uno para ella, otro para compartir. A veces lo dejaba en la puerta de una casa necesitada sin decir nada. Otras lo ofrecía a un niño que pasaba con el estómago vacío. Cada huevo era una semilla de bondad, una forma de recordarle al pueblo que la riqueza no se mide en monedas, sino en corazones abiertos. Y aunque algunos vecinos seguían sin entenderla, otros comenzaban a mirar a Amma con un nuevo respeto, como si su simplicidad escondiera un secreto que valía la pena descubrir. El sol de San Isidro brillaba con fuerza esa mañana, pintando de dorado los campos que rodeaban la casita de Amma. Los días habían pasado desde que Papi comenzó a poner 2 huevos, y aunque Amma mantenía su rutina de simplicidad, el pueblo no podía dejar de hablar de ella. Los rumores, como el viento que soplaba entre los árboles, llevaban historias de la anciana que regalaba huevos, que vivía con poco, pero parecía tenerlo todo. Algunos lo contaban con admiración, otros con incredulidad, y unos pocos con un dejo de envidia disfrazada de lástima. ¿Cómo puede estar tan contenta con tan poco?, se preguntaban en el mercado, mientras intercambiaban verduras por monedas. Amma, ajena a los murmullos, seguía su vida con la misma calma de siempre. Al amanecer salió al jardín, donde las plantas parecían saludarla con un leve movimiento bajo la brisa. Arrancó un par de zanahorias, limpió la tierra de sus raíces y las colocó en una cesta de mimbre. Luego, como cada día, fue al corral. Papi estaba allí, fiel, con su plumaje blanco reluciendo bajo la luz. 2 huevos perfectamente alineados descansaban en la paja. Amma los recogió con delicadeza, murmurando su habitual «Gracias, papi. Uno es suficiente». Pero mientras volvía a la casa, notó algo diferente. Un grupo de niños, liderados por Clara, la pequeña de ojos curiosos, estaban parados en el sendero, observándola desde lejos. «Doña Amma», llamó Clara corriendo hacia ella con una sonrisa. Los otros niños la siguieron, tímidos pero intrigados. «Dicen en el pueblo que Papi es mágica. ¿Es verdad? ¿Por qué pone 2 huevos ahora?» Amma rió, una risa suave que parecía mezclarse con el canto de los pájaros. «No hay magia, pequeña. Papi es solo una gallina que hace lo que puede, y yo solo hago lo que debo, compartir lo que tengo». Los niños, fascinados por la idea de una gallina que hacía lo que podía, pidieron ver a Papi. Amma los llevó al corral, donde la gallina cacareó como si diera la bienvenida a los visitantes. Los niños rieron, algunos intentaron imitar su cacareo, y por un momento el corral se convirtió en un pequeño mundo de alegría. Esa tarde, mientras Amma preparaba su almuerzo, la mitad de un huevo hervido con arroz y una zanahoria, una visitante inesperada llegó a su puerta. Era doña Rosa, una mujer robusta de mediana edad que regentaba una pequeña tienda en el centro del pueblo. Rosa era conocida por su carácter práctico y su habilidad para negociar, pero también por su corazón generoso, aunque a veces escondido tras una fachada de brusquedad. «Amma, he oído lo de tus huevos», dijo sin rodeos, mientras se limpiaba las manos en un delantal desgastado. «La gente no para de hablar. Dicen que regalas lo que podrías vender. ¿No has pensado en hacer un pequeño negocio? Podrías comprar cosas para ti y mejorar esta casa». Amma invitó a Rosa a sentarse en el porche, ofreciéndole un vaso de agua fresca con unas hojas de menta del jardín. «Rosa, querida, esta casa es suficiente para mí. Y Papi no pone huevos para que yo gane dinero, sino para que viva. Uno me basta, el otro es para quien lo necesite». Rosa frunció el ceño, no del todo convencida. «Pero, Amma, el mundo no funciona así. Si tienes más, debes aprovecharlo. Mira a los comerciantes del mercado, siempre buscando crecer».
Ama sonrió mirando hacia el horizonte. Crecer no siempre significa tener más cosas, Rosa. A veces crecer es tener más paz. Rosa se quedó en silencio, algo poco común en ella. No estaba acostumbrada a que alguien rechazara una oportunidad de ganar algo, pero había algo en la voz de Amma, en su mirada serena, que la hizo dudar de sus propias ideas. Antes de irse, Rosa dejó una bolsa de harina en la mesa. «Por si cambias de opinión», dijo, aunque ambas sabían que no era así. Amma agradeció el gesto, y cuando Rosa se fue, escribió en su cuaderno: «Hoy Rosa me habló de crecer, pero no entendió que mi riqueza no está en lo que guardo, sino en lo que doy. Que encuentre su propia paz algún día». Al día siguiente, la rutina de Amma fue interrumpida por otra visita. Esta vez era don Esteban, el panadero del pueblo, un hombre de rostro arrugado y manos callosas que olían a masa fresca. Esteban era conocido por su generosidad, pero también por su preocupación constante por el futuro. «Doña Amma, he pensado en algo», dijo, mientras se sentaba en una de las sillas cojas del porche. «Si papi sigue poniendo 2 huevos, podrías guardarlos. Podrías criar más gallinas, tener un corral más grande. Cuando vengan tiempos difíciles, estarías preparada». Amma escuchó con paciencia, como siempre hacía, pero su respuesta fue la misma. «Esteban, los tiempos difíciles no se resuelven con más huevos guardados, sino con más manos abiertas. Lo que guardo para mí no me hará más feliz, pero lo que comparto sí puede aliviar a otro». Esteban, como Rosa, se fue confundido pero intrigado. La idea de no guardar para el futuro iba contra todo lo que le habían enseñado, pero algo en la calma de Amma lo hacía cuestionarse. Esa tarde, Amma decidió llevar el segundo huevo a la casa de los Ramírez, una familia numerosa que vivía al otro lado del río. La madre, Lucía, estaba enferma, y el padre, Pedro, trabajaba de sol a sol en los campos de maíz. Amma dejó el huevo en la puerta, envuelto en un paño, junto con unas hierbas de su jardín. No llamó, no dijo nada, solo dejó el regalo y se fue, sabiendo que Lucía lo encontraría al amanecer. Los días siguientes, los regalos de Amma comenzaron a cambiar algo en San Isidro. Los niños contaban historias de la gallina mágica de doña Amma, y los adultos, aunque escépticos, no podían ignorar los pequeños gestos de bondad que llegaban sin pedir nada a cambio. Una anciana recibió un huevo cuando su despensa estaba vacía. Un niño hambriento encontró uno en el sendero, como si hubiera aparecido por arte de magia. Amma no buscaba reconocimiento, pero su presencia comenzaba a tejer un hilo invisible que unía al pueblo. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, Amma reflexionó. El mundo quiere que guarde, que venda, que crezca. Pero yo elijo dar, no porque tenga mucho, sino porque tengo suficiente. Y en ese suficiente encuentro mi alegría. Cerró el cuaderno y miró a papi, que dormía plácidamente en el corral. El mundo podía seguir su ritmo acelerado, pero en la casita de Amma la paz reinaba. El verano en San Isidro siempre traía consigo un calor denso, pero también la promesa de las lluvias. Ese año, sin embargo, el cielo parecía más inquieto de lo habitual. Las nubes se acumulaban en el horizonte, grises y pesadas, como si cargaran un mensaje que nadie quería escuchar. Amma, sentada en su porche, observaba el cielo con la misma calma con que miraba sus plantas. Sabía que la naturaleza tenía su propio ritmo, y aunque los monzones podían ser generosos, también podían ser crueles. Esa mañana, papi puso sus 2 huevos, como ya era costumbre. Amma los recogió, pero en lugar de llevar el segundo al pueblo,
decidió guardarlo en una cesta de bambú cubierta con hojas secas. No lo hacía por avaricia, sino por una intuición silenciosa que le susurraba que tiempos difíciles se acercaban. Había vivido suficientes monzones para saber que la lluvia no solo regaba los campos, sino que a veces los destruía. «Por si alguien lo necesita», murmuró colocando la cesta en un rincón fresco de la casa. El pueblo, mientras tanto, seguía su vida. El mercado estaba lleno de voces. Los niños jugaban en el río y los agricultores preparaban sus campos para la cosecha. Pero había una tensión en el aire, una especie de espera que nadie mencionaba en voz alta. Clara, que ahora visitaba a Ama casi a diario, llegó corriendo esa tarde con noticias. «Doña Ama, dicen que viene una gran tormenta. Mi papá está asegurando las ventanas y mi mamá está guardando comida». Ama asintió, invitándola a sentarse. «La naturaleza siempre habla, Clara. Solo hay que escucharla y estar preparados. Pero no temas, porque incluso en la tormenta hay cosas que no se pierden». Esa noche, el viento comenzó a soplar con fuerza, y las primeras gotas cayeron, tímidas al principio, pero pronto con una furia que parecía querer lavar el mundo. Ama cerró las ventanas, reforzó el tejado con cuerdas y llevó a Papi a un rincón protegido del corral cubierto con paja seca. Mientras la lluvia golpeaba el tejado, Ama encendió una vela y escribió en su cuaderno: «La tormenta viene, pero no me asusta. Todo lo que necesito está aquí: un techo, un huevo, un corazón agradecido. Que los demás encuentren su refugio». Al amanecer, el pueblo estaba irreconocible. El río se había desbordado, inundando los caminos y algunas casas bajas. Los campos de maíz y frijol estaban anegados, y las familias corrían de un lado a otro, tratando de salvar lo poco que podían. Ama, con su bastón en una mano y la cesta de huevos en la otra, salió al tercer día, cuando la lluvia dio una tregua. El barro le llegaba a los tobillos, pero su paso era firme. Sabía que su hogar estaba a salvo, pero su corazón estaba con los demás. La primera casa que visitó fue la de los Ramírez. Lucía, aún débil, estaba sentada en una silla, mirando el agua que había entrado por la puerta. Sus hijos, con los pies descalzos, intentaban limpiar el lodo. Ama dejó un huevo en la mesa, junto con unas zanahorias de su jardín. «Para hoy», dijo simplemente, y Lucía, con lágrimas en los ojos, tomó su mano. «Gracias, Ama. No sé cómo lo haces, pero siempre llegas cuando más te necesitamos». Ama sonrió y siguió su camino. A lo largo del día, Ama visitó otras casas, dejando huevos y verduras donde podía. No preguntaba quién lo necesitaba, simplemente lo sabía. En la casa de Doña Rosa dejó un huevo en la entrada, sabiendo que la tienda había perdido parte de su mercancía. En la de Don Esteban dejó otro, porque sabía que el panadero había compartido su última hogaza con una familia hambrienta. Cada huevo era pequeño, pero en medio del desastre era un recordatorio de que alguien seguía pensando en ellos. Esa noche, agotada pero serena, Ama regresó a su casa. La vela seguía encendida, y Papi, a salvo en su rincón, cacareó suavemente. Ama escribió: «La tormenta se lleva mucho, pero no puede llevarse la bondad. Un huevo no cambia el mundo, pero puede cambiar un momento. Y los momentos son la semilla de la esperanza». Cerró el cuaderno y se durmió, mientras afuera el viento seguía rugiendo, pero con menos furia. Al día siguiente, el pueblo comenzó a reconstruirse. Los vecinos trabajaban juntos, limpiando el lodo, reparando techos, compartiendo lo poco que les quedaba. Y en medio de ese esfuerzo, las historias de Ama comenzaron a circular. No eran solo los huevos, sino lo que representaban.
una anciana que, con lo poco que tenía, había sostenido a muchos. Clara, con su entusiasmo infantil, corrió al porche de Ama al amanecer. «Doña Ama, todos hablan de ti. Dicen que eres como un ángel». Ama rió, acariciando el cabello de la niña. «No soy un ángel, pequeña, solo soy alguien que sabe que compartir es mejor que guardar». La tormenta había dejado su huella en San Isidro. Los caminos, aún embarrados, estaban llenos de huellas de pasos apresurados, de carros que intentaban moverse entre el lodo, de vecinos que trabajaban codo con codo para reconstruir lo que el agua se había llevado. Pero entre las marcas del desastre, algo nuevo comenzaba a florecer. Un sentido de comunidad que no se había sentido en mucho tiempo. Las historias de los huevos de Ama, esos pequeños regalos dejados en silencio, se habían convertido en un murmullo constante, una especie de leyenda que los niños contaban con entusiasmo y los adultos repetían con una mezcla de asombro y respeto. Ama, sin embargo, no buscaba ser el centro de esas historias. Esa mañana, como siempre, salió al corral a recoger los 2 huevos de papi. La gallina, ajena a la fama que había ganado en el pueblo, cacareó suavemente mientras Ama acariciaba sus plumas. «Gracias, pequeña. Sigues siendo mi mejor amiga», dijo, con una sonrisa que parecía iluminar el corral más que el sol. Guardó un huevo para ella y envolvió el otro en un paño limpio, sabiendo que, como cada día, encontraría a alguien que lo necesitara. Mientras regaba su jardín, Ama notó que el pueblo estaba más vivo de lo habitual. Desde su porche, podía ver a los vecinos moviéndose de un lado a otro, compartiendo herramientas, comida o simplemente palabras de aliento. La tormenta, aunque cruel, había recordado a muchos que la vida no se construye sola. Clara, la niña de ojos curiosos, llegó corriendo con una novedad. «Doña Ama, don Esteban está haciendo pan para todos los que perdieron sus cosechas. Dice que es porque tú le diste un huevo cuando no tenía nada». Ama parpadeó sorprendida. «No hice nada especial, pequeña. Solo compartí lo que tenía». Pero Clara, con la sabiduría de los niños, insistió. «No, Ama, tú empezaste algo. Ahora todos quieren ayudar». Esa tarde, Ama decidió caminar hacia el centro del pueblo, llevando su cesta con el huevo y algunas verduras frescas. El mercado, que normalmente estaba lleno de gritos y negociaciones, tenía un aire diferente. Los comerciantes compartían parte de sus productos con quienes habían perdido todo, y algunos, inspirados por los gestos de Ama, ofrecían frutas o pan a cambio de nada más que una sonrisa. Doña Rosa, la tendera, estaba en su puesto, pero esta vez no negociaba con su brusquedad habitual. Cuando vio a Ama, la llamó con un gesto. «Ama, ven aquí, quiero darte algo». Sacó una bolsa de tela llena de maíz seco. «Es por el huevo que dejaste en mi puerta. No lo pedí, pero me salvó el día. Ahora quiero devolverte el favor». Ama aceptó la bolsa con gratitud, pero no sin antes dejar el huevo del día en el puesto de Rosa. «No es un favor, Rosa, es solo lo que hacemos los unos por los otros». Rosa, que no estaba acostumbrada a gestos sin esperar algo a cambio, se quedó en silencio, pero sus ojos brillaban con una emoción que no podía ocultar. Ese intercambio, pequeño pero significativo, fue visto por otros en el mercado, y pronto la idea de compartir sin esperar nada comenzó a extenderse como las raíces de un árbol. Esa noche, mientras Ama escribía en su cuaderno, reflexionó sobre lo que había visto. Hoy el pueblo dio un paso. No fue mi huevo, ni mi mano, sino sus corazones los que se abrieron. La bondad es como una semilla. Una sola puede hacer crecer un bosque. Cerró el cuaderno y miró por la ventana.
donde las estrellas titilaban con una claridad que parecía celebrar la unión del pueblo. Al día siguiente, un nuevo visitante llegó a la casita de Ama. Era Sofía, una joven madre que vivía en las afueras de San Isidro. Sofía tenía 2 hijos pequeños, y su esposo, un jornalero, había perdido su trabajo tras la tormenta. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero sus ojos tenían una chispa de determinación. «Doña Amma, he oído lo que haces», dijo mientras sostenía a su hija menor en brazos. «No vengo a pedir nada, pero quiero aprender. ¿Cómo haces para vivir con tan poco y estar tan contenta? Mi familia no tiene casi nada ahora, y me siento perdida». Ama invitó a Sofía a sentarse en el porche y le ofreció un vaso de agua con hierbas. «No es que tenga poco, Sofía, es que tengo suficiente. Un huevo, un tomate, un poco de arroz. Con eso vivo, y con eso agradezco. La felicidad no está en lo que te falta, sino en lo que valoras». Sofía escuchó en silencio, y aunque las palabras de Ama no llenaban su despensa, parecían aligerar el peso en su corazón. Antes de irse, Ama le dio el huevo del día y un puñado de calabacines. «Para hoy», dijo simplemente. Sofía, con lágrimas en los ojos, asintió. «Gracias, doña Ama. No es solo el huevo, es la forma en que lo das». El resto de la semana, Ama notó que el pueblo seguía cambiando. Los niños, liderados por Clara, comenzaron a imitarla, llevando pequeños regalos a sus vecinos. Una flor, una piedra bonita, un dibujo hecho con carbón. Los adultos, aunque más lentos en cambiar, también empezaban a compartir. Don Esteban regaló pan a una familia necesitada. Doña Rosa dio un saco de harina a Sofía, y hasta don Miguel, el comerciante, ofreció un descuento a quienes no podían pagar. Ama no decía nada, pero en su interior sentía que algo grande estaba creciendo, algo que no podía medirse en monedas ni en huevos. Esa noche, mientras comía su mitad de huevo con arroz, Ama escribió: «La bondad no se queda quieta. Se mueve, se multiplica, se convierte en algo más grande que uno mismo. Hoy vi a San Isidro empezar a entenderlo». Y mientras el viento soplaba suavemente, llevando el aroma de la tierra húmeda, Ama durmió con la certeza de que, aunque pequeña, su vida estaba dejando una marca. El verano avanzaba, y aunque las lluvias habían cesado, San Isidro aún llevaba las cicatrices de la tormenta. Los campos estaban recuperándose lentamente, y las familias trabajaban sin descanso para reconstruir sus hogares y sus vidas. Pero en medio de ese esfuerzo, la semilla de bondad que Ama había plantado seguía creciendo. Los vecinos ya no solo hablaban de los huevos de papi, sino de cómo un gesto pequeño podía cambiar un día, una semana, una vida. Ama, sin embargo, seguía siendo la misma. Despertaba al alba, cuidaba su jardín, hablaba con papi y compartía lo que tenía. Una mañana, mientras recogía los 2 huevos de papi, Amas notó algo inusual. El corral estaba más silencioso de lo normal, y papi parecía inquieta, moviendo las alas como si intentara decir algo. Ama se acercó, acarició a la gallina y revisó el corral con cuidado. En un rincón, escondido entre la paja, encontró un pequeño huevo roto. No era común que papi rompiera un huevo, y Ama lo tomó como una señal. No de desgracia, sino de cambio. «A veces hasta lo que se quiebra tiene un propósito», murmuró, y guardó los 2 huevos intactos con más cuidado que nunca. Ese día, Ama decidió llevar el segundo huevo a la escuela del pueblo, donde los niños de San Isidro aprendían a leer y escribir en un edificio sencillo de adobe. La maestra, doña Carmen, era una mujer estricta pero de buen corazón que había perdido parte de su material escolar en la inundación.
Amma dejó el huevo en la entrada de la escuela, junto con un puñado de hierbas frescas, y escribió una nota en un pedazo de papel. Para los niños, para que crezcan fuertes. Cuando doña Carmen encontró el regalo, llamó a Clara y a los otros niños para compartirlo. «Esto es de doña Ama», dijo, y los niños aplaudieron, como si el huevo fuera un tesoro. Pero no todos en el pueblo veían los gestos de Ama con buenos ojos. Don Miguel, el comerciante, seguía frustrado por la negativa de Ama a vender sus huevos. Una tarde, mientras el mercado estaba lleno de actividad, se acercó a un grupo de vecinos y comenzó a hablar con tono crítico. «Doña Ama es una buena mujer, nadie lo niega, pero está desaprovechando una oportunidad. Si vendiera esos huevos, podría ayudar al pueblo de verdad, construir un nuevo pozo, arreglar el puente. Regalar no es suficiente». Algunos asintieron atraídos por la idea de progreso, mientras otros defendieron a Ama. «Ella no solo regala huevos, don Miguel, nos enseña algo», dijo doña Rosa, que había cambiado su forma de ver las cosas tras los gestos de Ama. El comentario de don Miguel llegó a oídos de Ama a través de Clara, que corrió a contárselo. «Doña Ama, dicen que deberías vender los huevos para hacer cosas grandes. ¿Es verdad que no quieres ayudar al pueblo?» Ama sentó a Clara en el porche y le ofreció un higo. «Pequeña, ayudar no siempre significa hacer cosas grandes. A veces lo pequeño es lo que más importa. Un huevo no construye un puente, pero puede alimentar un corazón. Y un corazón alimentado puede construir mucho más». Clara, aunque no entendió del todo, asintió, confiando en la sabiduría de Ama. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, Ama reflexionó sobre las palabras de don Miguel. «Quieren a que cambie, que sea más como ellos. Pero mi camino es otro. No se trata de tener más, sino de ser más». Cerró el cuaderno y miró a Papi, que dormía tranquila. Pero en su interior, Amma sabía que la prueba no había terminado. El mundo siempre encontraba formas de desafiar a quienes elegían un camino diferente. Al día siguiente, una nueva tormenta se cernió sobre San Isidro, no de lluvia, sino de palabras. Don Miguel, decidido a convencer al pueblo, organizó una reunión en la plaza. Habló de progreso, de cómo los huevos de Amma podían ser el comienzo de algo grande. Un negocio, un mercado más fuerte, un futuro mejor. «Ella es generosa, pero no práctica», dijo. «Podemos hacer más con lo que tiene». Algunos vecinos, cansados de las dificultades tras la tormenta, estuvieron de acuerdo. Otros, como doña Rosa y don Esteban, defendieron a Amma, argumentando que su generosidad había unido al pueblo más que cualquier negocio. Ama, que no asistió a la reunión, supo de ella por Sofía, que llegó a su casa con un aire preocupado. «Doña Ama, quieren que cambies. Dicen que estás frenando al pueblo». Ama sonrió ofreciendo a Sofía un té de hierbas. «No freno a nadie, Sofía. Solo vivo como creo que debo vivir. Si el pueblo quiere un puente, que lo construya. Yo seguiré dando mis huevos». Sofía, inspirada por la calma de Ama, decidió unirse a los que defendían su forma de vida. Esa noche llevó un puñado de maíz a una vecina necesitada, imitando el gesto de Ama. La prueba del corazón de Ama no era solo resistir las críticas, sino seguir siendo fiel a sí misma. Y mientras el pueblo debatía, ella continuó su rutina. Un huevo para ella, otro para compartir, una sonrisa para el mundo. Porque, como escribió en su cuaderno esa noche, la verdadera riqueza no se mide en lo que otros quieren de ti, sino en lo que tú eliges dar. El verano en San Isidro comenzaba a desvanecerse, dando paso a un otoño que traía consigo un aire más fresco
y hojas que caían como pequeñas promesas de cambio. La vida en el pueblo, aunque aún marcada por las cicatrices de la tormenta, empezaba a recuperar su ritmo. Los campos se llenaban de nuevos brotes, las casas se reparaban lentamente, y los vecinos, inspirados por los pequeños gestos de Ama, continuaban compartiendo lo que podían. Un puñado de maíz, una hogaza de pan, una palabra amable. Pero no todo era armonía. Las palabras de don Miguel, el comerciante, habían sembrado una semilla de discordia, una que crecía silenciosamente entre los murmullos del mercado y las charlas al atardecer. Ama, como siempre, despertó al alba. El cielo estaba despejado, con un tono rosado que prometía un día tranquilo. Fue al corral, donde papi, fiel a su rutina, había dejado 2 huevos en la paja. Ima los recogió con su delicadeza habitual, murmurando: «Gracias, papi, 1 es suficiente». Pero mientras volvía a la casa, notó algo inusual en el aire. Una quietud que no era paz, sino expectación. Los pájaros cantaban menos, y el viento parecía llevar ecos de conversaciones lejanas. Ama, con su intuición afinada por los años, supo que algo estaba por venir. Esa mañana, mientras regaba su jardín, Clara llegó corriendo, con el rostro lleno de preocupación. «Doña Ama, tienes que venir al pueblo», exclamó jadeando. «Están discutiendo por ti. Don Miguel dice que tus huevos podrían salvar a San Isidro si los vendieras, pero otros dicen que estás haciendo lo correcto. No sé qué pensar». Ama sentó a Clara en el porche y le ofreció un higo maduro. «Pequeña, el mundo siempre discute cuando alguien elige un camino diferente. No te preocupes por lo que dicen. Preocúpate por lo que sientes en tu corazón». Clara, aunque calmada por las palabras de Ama, seguía inquieta. «Pero, Ama, ¿y si tienen razón? ¿Y si vendiendo los huevos podrías ayudar más?» Ama sonrió, pero esta vez había un matiz de tristeza en su mirada. No porque dudara de su decisión, sino porque sabía que el mundo, incluso en un pueblo pequeño como San Isidro, siempre encontraba formas de complicar lo simple. «Clara, ayudar no se mide en monedas. Un huevo regalado puede alimentar un cuerpo, pero también un alma. Si lo vendo, se convierte en algo más, pero no necesariamente en algo mejor». Clara asintió, aunque no estaba segura de entender del todo. Prometió volver al día siguiente y salió corriendo, dejando a Ama con sus pensamientos. Esa tarde, Ama decidió caminar al pueblo, llevando el segundo huevo envuelto en un paño y una cesta con algunas zanahorias y hierbas. El mercado estaba más concurrido de lo habitual, con un aire de tensión que contrastaba con los colores vivos de las frutas y verduras. Don Miguel estaba en el centro, hablando con un grupo de vecinos. Su voz era firme, casi persuasiva. «Doña Ama es una buena mujer, pero está atrapada en el pasado. Si vendiera esos huevos, podríamos recaudar dinero para el pueblo, un nuevo puente, una escuela mejor. Piensen en el futuro». Algunos asentían, atraídos por la idea de progreso, mientras otros, como doña Rosa y don Esteban, permanecían en silencio, con rostros pensativos. Ama, que había llegado sin hacer ruido, escuchó las palabras de don Miguel desde el borde del mercado. No interrumpió, no alzó la voz. En cambio, se acercó al puesto de Sofía, la joven madre que había visitado su casa días antes. Sofía estaba vendiendo unas pocas verduras que había salvado de la tormenta, y su rostro reflejaba cansancio, pero también esperanza. Ima dejó el huevo en su puesto, junto con las zanahorias. «Para tus hijos», dijo suavemente. Sofía, con los ojos brillantes, tomó la mano de Ama. «Gracias, doña Ama. No sabes cuánto significa esto». Ama sonrió y se alejó sin mirar atrás,
Pero las palabras de don Miguel no se desvanecían tan fácilmente. Esa noche, en la plaza del pueblo, se organizó una reunión informal. Los vecinos se reunieron bajo la luz de las antorchas, discutiendo el futuro de San Isidro. Don Miguel, con su habilidad para convencer, insistió en que Ama debía cambiar. No digo que sea mala, pero su forma de vivir no es suficiente. Podemos hacer más con lo que tiene. Doña Rosa, que había aprendido a valorar los gestos de Ama, alzó la voz. Ella no solo da huevos. Miguel nos enseña a ser mejores, ¿no lo ves? Desde que empezó a compartir, el pueblo ha cambiado. Compartimos más, nos ayudamos más. Don Esteban asintió. Ella me dio un huevo cuando no tenía nada. Por eso ahora doy pan a quien lo necesita. Eso vale más que un puente. La discusión continuó, con voces que subían y bajaban como las olas. Ama no estaba presente, pero su presencia se sentía en cada palabra. Algunos, como Sofía, defendían su filosofía de vida, contando cómo un solo huevo había aliviado sus días más oscuros. Otros, influenciados por don Miguel, veían en los huevos de papi una oportunidad perdida. Al final, no se llegó a un acuerdo, pero la reunión dejó una marca en San Isidro. La pregunta de qué significaba realmente el progreso. Esa noche, Ama escribió en su cuaderno: «Hoy el pueblo discutió por mí, pero no por mí, sino por lo que quieren ser. No me corresponde decidir su camino, solo seguir el mío. Que encuentren su verdad, como yo encontré la mía». Cerró el cuaderno y miró a papi, que dormía tranquila en el corral. La luna alta en el cielo parecía aprobar su silencio. Al día siguiente, Ama continuó su rutina, pero notó que los vecinos la miraban de forma diferente. Algunos con admiración, otros con curiosidad, y unos pocos con reproche. Clara, siempre fiel, llegó al porche con una pregunta nueva. «Doña Ama, ¿tú nunca quieres más? ¿Nunca sueñas con una casa grande o ropa nueva?» Ama rió, invitándola a ayudarla en el jardín. «Pequeña, soñar es bueno, pero no con cosas. Sueño con días llenos de paz, con un jardín que crezca, con un pueblo que se quiera. Eso es más grande que cualquier casa». Clara, pensativa, arrancó una mala hierba y sonrió. «Quiero soñar como tú, Ama». El otoño trajo consigo un cambio sutil en San Isidro. Los días eran más cortos, y el aire olía a tierra húmeda y hojas secas. La reconstrucción del pueblo avanzaba, pero las tensiones desatadas por la reunión en la plaza no habían desaparecido. Don Miguel seguía hablando de progreso, de cómo los huevos de Ama podían ser el comienzo de algo grande, pero ahora sus palabras se encontraban menos eco. Los gestos de Ama, pequeños pero constantes, habían comenzado a transformar el corazón del pueblo. Los vecinos compartían más, no solo comida, sino tiempo, risas, historias, y aunque no todos lo entendían, la presencia de Ama era como una luz tenue que brillaba en los días más oscuros. Esa mañana, Ama despertó con una sensación extraña. El cielo estaba cubierto de nubes grises, no de tormenta, sino de una tristeza silenciosa que parecía pesar sobre el pueblo. Fue al corral, donde papi, como siempre, había dejado 2 huevos, pero al recogerlos, Ama notó que uno de ellos tenía una pequeña grieta, apenas visible. No estaba roto, pero era frágil, como si llevara una advertencia. Ama lo sostuvo con cuidado y murmuró: «Incluso lo imperfecto tiene su lugar, papi. Gracias». Decidió usar el huevo agrietado para ella y guardar el otro para compartir. Mientras preparaba su almuerzo, Ama pensó en el pueblo. Sabía de las discusiones, de las palabras de don Miguel, de las dudas que algunos vecinos tenían sobre su forma de vida. Pero también sabía que la bondad no necesitaba ser perfecta para hacer una diferencia.
decidió llevar el segundo huevo a la casa de don Esteban, el panadero, que había estado trabajando sin descanso para alimentar a los necesitados. Cuando llegó, lo encontró amasando harina con el rostro cubierto de sudor. «Doña Ama, no esperaba verte», dijo, limpiándose las manos. Ama dejó el huevo en la mesa. «Para ti, Esteban, sé que das mucho. Esto es para que sigas fuerte». El panadero, conmovido, asintió. «Tú me inspiras, Ama. No sé cómo lo haces, pero haces que quiera ser mejor». Esa tarde, un nuevo desafío llegó a la casita de Ama. Un grupo de vecinos, liderados por don Miguel, se presentó en su porche. No venían con malas intenciones, pero sus rostros reflejaban una mezcla de frustración y esperanza. «Doña Ama», comenzó don Miguel, con un tono más suave que de costumbre. «Hemos estado hablando. Queremos que el pueblo crezca, que sea más fuerte. Tus huevos podrían ayudarnos a empezar algo. Un mercado más grande, una escuela nueva. No te pedimos que cambies, solo que pienses en el bien común». Ama escuchó en silencio, como siempre hacía, y luego habló con calma. «Miguel, entiendo lo que quieres, pero el bien común no se construye con monedas, sino con corazones. Mis huevos no son para vender, son para dar. Si quieres un pueblo más fuerte, empieza por dar tú también». Las palabras de Amma dejaron a los visitantes en silencio. Algunos, como Sofía, que había venido con el grupo, sonrieron, sintiendo que sus palabras resonaban en sus propios corazones. Otros, como don Miguel, se fueron frustrados, pero con una semilla de duda plantada en sus mentes. Esa noche, Amma escribió: «Hoy me pidieron cambiar, pero no puedo ser lo que no soy. Mi riqueza es mi paz, y mi paz la comparto. Que ellos encuentren la suya». Al día siguiente, un evento inesperado sacudió a San Isidro. Una fiebre comenzó a extenderse entre los niños, quizás por el agua estancada tras la tormenta. La escuela cerró temporalmente, y las familias, preocupadas, guardaban a sus hijos en casa. Ama, al enterarse por Clara, decidió actuar. Llevó hierbas de su jardín, conocidas por sus propiedades curativas, y las compartió con las madres del pueblo. También dio sus huevos, no solo como alimento, sino como un símbolo de esperanza. «Para que los pequeños se fortalezcan», decía, dejando los regalos en las puertas. El gesto de Ama, una vez más, cambió algo en San Isidro. Las madres, agradecidas, comenzaron a compartir sus propios remedios, y los vecinos, incluso los más escépticos, se unieron para ayudar. Don Miguel, aunque a regañadientes, ofreció su carro para llevar agua limpia desde un pueblo cercano. Y mientras la fiebre retrocedía, el pueblo entendió que la fuerza no estaba en los planes grandes, sino en los pequeños actos de amor. Ama, desde su casita, sonrió al ver el cambio. «La luz siempre encuentra su camino», escribió en su cuaderno, mientras papi cacareaba suavemente bajo la luna. El otoño en San Isidro había traído un cambio sutil pero profundo. Los días eran más frescos, y los árboles, ahora teñidos de tonos ocres y dorados, parecían reflejar la transformación que se gestaba en el pueblo. La fiebre que había afectado a los niños comenzaba a desvanecerse, gracias a los esfuerzos conjuntos de las madres, los remedios compartidos y el agua limpia que don Miguel, a pesar de sus reservas iniciales, había traído desde un pueblo vecino. Pero más allá de la recuperación física, algo más grande estaba creciendo en San Isidro. Un sentido de comunidad que había sido despertado por los pequeños actos de Ama. Esa mañana, Ama despertó con el canto de los pájaros, que parecían más alegres de lo habitual. Fue al corral, donde papi, como siempre, había dejado 2 huevos en la paja.
Ama los recogió con su cuidado característico, pero esta vez notó algo diferente en Papi. La gallina parecía más lenta, sus movimientos menos enérgicos. Ama acarició sus plumas blancas y murmuró: «Descansa, pequeña, has dado mucho». No lo dijo en voz alta, pero en su corazón sabía que Papi, como todo en la vida, no estaría para siempre. Sin embargo, no sintió tristeza, solo gratitud por los años de compañía y los pequeños tesoros que la gallina le había regalado. Mientras preparaba su almuerzo, la mitad de un huevo con arroz y unas hojas de albahaca, Ama pensó en el pueblo. Las discusiones sobre sus huevos habían disminuido, pero no habían desaparecido por completo. Don Miguel, aunque ahora más callado, seguía soñando con un mercado más grande, un puente nuevo, un San Isidro que brillara en los mapas. Otros, como Doña Rosa, Don Esteban y Sofía, habían comenzado a ver el mundo a través de los ojos de Ama. Un mundo donde la riqueza no se medía en posesiones, sino en conexiones humanas. Ama decidió que el segundo huevo del día iría a la casa de Clara, la niña que había sido su sombra durante meses, siempre llena de preguntas y entusiasmo. Cuando llegó a la casa de Clara, encontró a la niña ayudando a su madre a limpiar el patio, aún lleno de rastros de lodo seco. Clara corrió hacia Ama, abrazándola con fuerza. «Doña Ama, mira lo que hice», exclamó señalando un pequeño dibujo en un pedazo de papel. Era una imagen de Papi, con plumas blancas exageradamente grandes, rodeada de huevos y flores. Ama rió conmovida. «Es hermosa, pequeña. Papi estaría orgullosa». Dejó el huevo en la mesa de la cocina y añadió un puñado de zanahorias. «Para tu familia», dijo, y Clara, con los ojos brillantes, prometió compartirlo con sus hermanos. Esa tarde, el pueblo estaba más animado de lo habitual. Los vecinos habían organizado una pequeña reunión en la plaza, no para discutir, sino para celebrar. La fiebre había pasado, los campos comenzaban a dar frutos nuevamente, y la comunidad, aunque golpeada, se sentía más unida. Doña Rosa había traído un saco de harina para compartir. Don Esteban llevó hogazas de pan recién horneado, y Sofía, con sus hijos a su lado, ofreció un guiso hecho con las verduras que Ama le había dado días antes. Ama, invitada por Clara, llegó a la plaza con su paso lento pero firme, llevando una cesta con hierbas y algunos tomates maduros. La reunión fue sencilla, pero llena de vida. Los niños corrían y reían. Los adultos compartían historias y por un momento San Isidro pareció olvidar sus preocupaciones. Don Miguel, que también estaba presente, se acercó a Ama con un aire menos confiado que de costumbre. «Doña Ama, he estado pensando», dijo, rascándose la nuca. «Tal vez tenías razón. No se trata solo de construir puentes o mercados. Lo que has hecho ha cambiado algo en nosotros». Ama sonrió sin un ápice de arrogancia. «No he hecho nada, Miguel. Solo he vivido como creo que debo vivir. El cambio viene de ustedes». Esa noche, mientras el pueblo seguía celebrando bajo las estrellas, Ama regresó a su casita. Encendió una vela y escribió en su cuaderno: «Hoy vi a San Isidro brillar, no con monedas, sino con corazones». Un huevo no cambia el mundo, pero puede cambiar una mirada, y una mirada puede cambiarlo todo. Cerró el cuaderno y miró a Papi, que dormía tranquila en el corral. Pero en su interior, Ama sentía que algo estaba terminando, y algo nuevo estaba a punto de comenzar. Al día siguiente, la noticia de la reunión se extendió más allá de San Isidro. Un comerciante de un pueblo cercano, don Rafael, llegó al mercado con una propuesta. Había oído hablar de la gallina mágica de Ama y quería comprar a Papi para criar más gallinas como ella. «Doña Ama, puedo pagarte bien»,
dijo, mostrando un puñado de monedas. Con esto podrías tener una vida más cómoda, y yo podría criar gallinas que ayuden a otros pueblos. Ama escuchó con calma, pero su respuesta fue firme. Papi no es para vender, don Rafael. Es parte de mi hogar, no una mercancía. Sus huevos son para compartir, no para negociar. Don Rafael, desconcertado, insistió, pero Ama, con una sonrisa serena, concluyó: la riqueza que buscas no está en mi corral, sino en tu corazón. La negativa de Ama llegó a oídos de los vecinos, y aunque algunos entendieron su decisión, otros, influenciados por la idea de progreso, murmuraron que estaba siendo egoísta. Pero Ama no se inmutó. Sabía que su camino no era el de todos, pero era el suyo. Esa noche escribió: hoy me pidieron vender a Papi, pero no puedo vender lo que no es mío. Papi es un regalo de la vida, y los regalos no se venden, se comparten. Y mientras la luna iluminaba el corral, Ama durmió con la paz de quien sabe que ha elegido bien. El invierno se acercaba a San Isidro, trayendo consigo un frío suave que envolvía los campos en una bruma ligera. Los días eran más cortos, y las noches, llenas de estrellas, parecían invitar a la reflexión. Ama, ahora más frágil, pero con el mismo espíritu inquebrantable, continuaba su rutina: despertar al alba, cuidar su jardín, recoger los huevos de Papi, compartir lo que podía. Pero algo había cambiado en ella, no en su corazón, sino en su cuerpo. Sus pasos eran más lentos, sus manos temblaban ligeramente al regar las plantas, y su voz, aunque seguía siendo cálida, tenía un matiz de cansancio. Una mañana, al ir al corral, Ama encontró a Papi más quieta de lo habitual. La gallina no cacareó, no movió las alas con su energía acostumbrada. Solo había un huevo en la paja, no dos. Ama lo tomó con cuidado, acariciando a Papi con ternura. «Has dado mucho, pequeña, descansa», dijo, y aunque no lo expresó, supo que el tiempo de Papi estaba llegando a su fin. No sintió tristeza, solo una profunda gratitud por los años compartidos, por los huevos que habían alimentado no solo su cuerpo, sino el alma del pueblo. Ese día, Ama decidió usar el huevo para ella, no porque lo necesitara más, sino porque sintió que era un regalo final de Papi. Lo hirvió, lo partió con cuidado y lo comió lentamente, saboreando cada bocado como si fuera una ceremonia. Luego tomó su cuaderno y escribió: «Hoy Papi me dio un solo huevo, y lo recibí como un adiós. Todo tiene su tiempo. Y el suyo ha sido generoso. Que su legado viva en lo que hemos aprendido». Esa tarde, Clara llegó corriendo, con lágrimas en los ojos. Había notado la quietud de Papi desde lejos. «Doña Ama, ¿Papi está bien?», preguntó con la voz temblorosa. Ama la abrazó, invitándola a sentarse en el porche. «Papi ha sido una gran amiga, Clara, pero todo en la vida tiene su momento. Lo que importa es lo que nos dejó. No solo huevos, sino lecciones». Clara, aunque triste, asintió. «Quiero ser como tú, Ama. Quiero dar como tú das». Ama sonrió acariciando el cabello de la niña. «Ya lo eres, pequeña, ya lo eres». Esa noche, Papi murió tranquilamente en el corral, bajo la luz de la luna. Ama, con lágrimas silenciosas, la enterró al pie de un árbol en su jardín, junto a una planta de albahaca que parecía inclinarse en su honor. No hubo ceremonia, solo un momento de gratitud. Al día siguiente, el pueblo se enteró, y la noticia trajo una tristeza colectiva, pero también un reconocimiento de lo que Papi y Amas habían significado. Los vecinos comenzaron a llegar a la casita de Ama, no con propuestas ni críticas, sino con ofrendas: una flor, un pan, un dibujo de los niños. Doña Rosa trajo un saco de harina, don Esteban una hogaza de pan,
Sofía un guiso caliente. Incluso don Miguel, con un aire humilde, dejó un puñado de monedas, no como pago, sino como un gesto de respeto. «No las quiero para mí», dijo Ama, y las donó a la escuela para comprar libros nuevos. Con el tiempo, el legado de Amma y Papi se convirtió en algo más grande que ellas mismas. Los niños, liderados por Clara, comenzaron a cuidar pequeños jardines en sus casas, imitando el amor de Ama por la tierra. Los adultos, inspirados por sus gestos, organizaron un mercado comunitario donde todos compartían lo que podían, sin esperar nada a cambio. Y aunque Ama ya no tenía huevos para dar, seguía ofreciendo su sabiduría, sus hierbas, su sonrisa. Una mañana, mientras el invierno envolvía a San Isidro en un abrazo frío, Ama escribió en su cuaderno por última vez: «Fui feliz con poco, y sigo siendo feliz con lo que queda. La vida no se mide por lo que tienes, sino por lo que das. Que San Isidro nunca olvide que un huevo, una sonrisa, un momento compartido son suficientes para cambiar el mundo». Cerró el cuaderno, lo dejó en la mesa y salió al jardín, donde el sol comenzaba a calentar la tierra. Ama murió esa primavera, tranquila, en su casita de adobe, pero su legado no murió con ella. El pueblo, ahora más unido que nunca, nombró el mercado comunitario el mercado de Amma, y los niños plantaron un árbol en su honor, al lado de la tumba de Papi. Clara, ya adolescente, tomó el cuaderno de Ama y lo guardó como un tesoro, prometiendo compartir sus palabras con las generaciones futuras. Y así, en San Isidro, la lección de Amma y Papi vivió para siempre. Que la felicidad no está en acumular, sino en valorar lo que tienes y compartirlo con amor. Porque, como Ama siempre decía, uno es suficiente y el otro encontrará su camino.